Continuamos en el Tribunal de la Tarde y en la audiencia nos acompaña Manuel Cruz, quien es politólogo, además especialista en política internacional. Y tenemos que tratar con Manuel dos temas, como lo es los resultados de las elecciones en Bolivia, que ya en el día de mañana se van a obtener los resultados de manera oficial, y las elecciones para el próximo mes que serán celebradas en los Estados Unidos. Manuel, buenas tardes, es un honor tenerte por aquí con nosotros. Buenas tardes, Vianey. Buenas tardes a toda la audiencia de ustedes, ¿verdad? Este tan visto programa. Es un gran placer estar aquí con todos ustedes. Sí, Manuel, las elecciones de Bolivia, vamos a iniciar con las elecciones de Bolivia. Mañana martes se tendrán los resultados de manera oficiales, pero de manera preliminar, el partido de Evo Morales, MAS, ha obtenido un triunfo con cerca de un 52%. ¿Qué te parece todo esto, Manuel? Bueno, a pesar, como tú señalabas, de que no tenemos todavía, ¿verdad?, datos oficiales sobre este proceso que acaba de terminar en Bolivia, ya la presidenta interina, ¿verdad?, Gianina Áñez, ha felicitado a través de su Twitter al binomio encabezado, ¿verdad?, Luis Arce y también David como vicepresidente. Entonces, mira, esto tiene algunos elementos muy importantes. Y es decir, cuando Evo salió en noviembre pasado, del año pasado, evidentemente que el partido salió muy maltratado de la figura de Evo, ¿verdad?, acusado de un fraude electoral allí, que la OEA inclusive participó en este debate. Y entonces la oposición, digamos, en ese momento, los conservadores, cometieron un error táctico en política, perdieron el timing de la política, porque inmediatamente salieron a relucir algunos actos de corrupción que embarraban al gobierno de Evo. Entonces, evidentemente que la población estaba despreciando al MAS y todo lo que esto representaba. Y no aprovecharon ese momento para organizar unas elecciones y poderse alzar con el poder. Entonces, llega Gianina con su equipo político, se instala en el poder. Hoy mismo, por ejemplo, yo he conversado en 3 ocasiones, yo estaba asesorando inclusive a uno de los candidatos allá, y me dice, bueno, mira, es que esta gente, en el año que tiene ahí, esta gente ha acabado con todo, esta gente ha cometido actos de corrupción allí, y eso hizo que entonces el pueblo entrara en una especie de retrotropía y empezara a añorar al MAS, ¿verdad?, lo que el MAS representaba. Y por eso hoy estamos viendo este acontecimiento tan aplastante, ¿verdad? Los datos preliminares hablan de una ventaja de más de un 20% del MAS, y no solamente la presidencia, también el MAS se ha alzado con mayoría en ambas cámaras, o sea que va a tener prácticamente todo el poder allí en Bolivia nueva vez. Pero además hay un elemento muy característico allí, señores. Miren, quien no entiende la división política, social y económica que hay en Bolivia, hablo de la representación entre la famosa tierra alta y tierra baja, los cambas y los collas, no hay forma de que pueda entender la política de Bolivia. Miren, a Bolivia ni siquiera contándole a las personas la división que existe allí puede tener plena conciencia de esto si no va a Bolivia. Es una cosa, parecen dos, bueno, ellos mismos se definen así, parecen dos. Bueno, parece ser que tenemos una situación otra vez, un problemita técnico. Vamos a ver si podemos retomar la conexión con Manuel Cruz. En estos momentos precisamente que nos ha estado explicando el proceso eleccionario en Bolivia, donde el MAS, el partido de Evo Morales, hasta ahora, aunque no se tienen los resultados oficiales, pero de manera preliminar, ha ganado las elecciones con cerca de un 52%. Sí, Manuel, por favor, si podemos retornar en el aspecto que decías, que había que conocer muy bien lo que es la sociedad de Bolivia en cuanto a esa separación y cómo ellos mismos tienen esa visión de esa marcada diferenciación social. Sí, decía, Bolivia se parece mucho, decía que Bolivia se parece mucho a lo que es Rusia, a lo que es México, ¿verdad?, a lo que es la India. Por ejemplo, en la propia Rusia, un grupo son eslavos y otro grupo son esquimales, ¿verdad?
En la India, por ejemplo, unos son budistas y otros son hinduistas. Igual en México, los propios mexicanos, unos se sienten descendientes de los aztecas y otros se sienten descendientes de los mayas. Entre ellos mismos hay una gran división. En Bolivia pasa eso. Entonces, de los 9 departamentos que tiene Bolivia, 5 de ellos son collas. O sea, los collas son esos que nosotros conocemos aquí como los cholitos. Que uno ve las mujeres con estas trenzas, con la falda muy... Y entonces solo tres departamentos, ¿verdad? Hablo de El Beni, hablo de Santa Cruz y El Panda. Esos son los únicos que son meramente Camba. Camba es, digamos, como clase media aquí. Entonces Evo allí ha sido, hay que decirlo, ha sido quien ha unificado, digamos, en cierta medida este país. Inclusive tipificó como delito llamarle colla a las personas. Eso no se puede decir allá en Bolivia. Pero entonces ahora tenemos una característica muy particular, señor, y es que el presidente Lucho Arce es un Camba. Lucho nació en Santa Cruz. Sin embargo, el vicepresidente, aunque es aymara, nació en La Paz, es un colla. Entonces hay una combinación allí para que ustedes vean lo paradójico de esto. Pero ¿qué pasa? Miren, uno de los elementos que va a traer este proceso es que ahora se va a discutir todo el proceso que legitimó el famoso supuesto, digo supuesto, ¿verdad? Porque no estamos ahí, el fraude de Evo, porque es prácticamente imposible entender cómo un partido lo sacan supuestamente por un fraude y ahora gana de manera abrumadora todos los estamentos del Estado. Entonces ahora eso es, la primera discusión es esa. Saber si tienen un agente subversivo allí. La clase media y la clase poderosa no quiere a Evo en este momento, esa es la verdad. Entonces, Bueno. Tenemos esas imágenes Sí, de sí. Evo Morales, justamente. Viendo las imágenes. Sí, Manuel, continúa, Manuel. Sí. Pero, ¿qué te parece bien si vamos a un contacto de publicidad para verificar para el ver si aspecto? para ver si retornamos con Exactamente, Manuel. Sí. A ver si vamos a publicidad para entonces retornar y poder entonces retomar el contacto con Manuel Cruz, quien nos está dando unas excelentes explicaciones sobre el proceso de elecciones de Bolivia. De regreso contigo en este tu espacio, el Tribunal de la Tarde. Conversamos con Manuel Cruz, quien es politólogo, y uno de los temas, bueno, en política internacional y más trascendente en las últimas horas ha sido justamente el proceso de elecciones en Bolivia. Me gustaría preguntarte, Manuel, el partido de Evo sale por las altísimas denuncias de corrupción que se dan, hablabas de la oposición, el tema del timing, que no supieron aprovecharlo y sacarle esa ventaja política. Y decías que, bueno, el pueblo de Bolivia sencillamente se conectó con aquello que tenía en el pasado y validó, y ahí está el resultado de las urnas. El tema de la corrupción realmente es un tema de discurso, es un tema del tema de que puedes perder en un momento dado, pero luego puedes regresar al poder, se da esa reingeniería en base a cambios. ¿Cuál es realmente ya el peso que tiene las denuncias, los hechos de corrupción en un momento específico en los gobiernos latinoamericanos? Sí, realmente sí. El tema corrupción, ¿verdad? Puede convertirse efectivamente en un tema importante en las campañas electorales, sobre todo en los gobiernos latinoamericanos. Es uno de los principales problemas que todavía hoy adolecemos. Sobre todo cuando hay una comparación entre un partido y otro. O sea, por ejemplo, en el caso nuestro, si fuéramos a comparar al gobierno actual quizás con lo de Balaguer, eso no tuviera mucho impacto.
pero la gente sí siempre hace una retrotropía cuando hace una comparación entre lo que tenía hace unos días y lo que tiene ahora. La gente tiende a añorar lo que perdió cuando ve que sus condiciones son las mismas o empeoran. Entonces, eso ha estado pasando allá o pasó en Bolivia. La gente que llegó de manera interina estaba haciendo lo mismo y mucho más que lo que le criticaban a los que habían salido por la puerta de atrás. Entonces, eso evidentemente que impactó en las elecciones y se vio ahora. Pero yo decía ahorita que a mí me parece que el presidente electo, ¿verdad? Ya, inclusive ya eso es prácticamente oficial. Uno entra, por ejemplo, a Google y puede ver en Wikipedia que ya él lo ven Sí. como presidente electo, ¿verdad? Número 77 de Bolivia. Entonces, él tiene muchas características, quizás no para convertirse en un Lenín Moreno, no. Yo no creo que quepan dos Lenín Moreno en América Latina, pero él tiene muchas características para esto. Primero, él, hay que decirlo, ¿verdad? No solamente fue un tema de corrupción, él es el hombre el que se les indica como el gurú del crecimiento económico en los gobiernos de Evo Morales. Él era el ministro de Economía y de Finanzas. O sea, él es un hombre con mucho prestigio, sobre todo que viene del sector, digamos, técnico. Él es un técnico, no es un político avesado. Pero él, si ustedes buscan su historial, se van a dar cuenta que con frecuencia este hombre iba a dar conferencias de economía, oigan bien, a Harvard, a Georgetown, ¿eh? Estaba en Pittsburgh, en la Universidad Americana, en Columbia. O sea, este hombre vivía en Estados Unidos dando conferencias de economía y es un hombre, atención, un hombre que hizo su posgrado en ciencias económicas en Inglaterra. O sea, estamos hablando de un hombre que conoce perfectamente el modelo capitalista y que además de eso, es un hombre que cae bien allá en aquel lado de los ojos azules, ¿verdad? Entonces, por esa razón, no duden ustedes, Bolivia tiene una característica muy especial. O sea, por eso Bolivia, pienso que los gringos recibieron un gran golpe ahora con esto, porque Bolivia es el principal miembro del Triángulo del Litio. O sea, el litio es uno de los recursos naturales más importantes del siglo XXI, sobre Sí. todo para el mundo tecnológico. O sea, celulares de última generación, computadoras de última generación, todo eso es con litio. Los carros Tesla, ¿verdad? Eléctricos, eso, todo eso es con litio. Entonces, por esa razón, pienso que este señor probablemente, ojalá no sea así, pero probablemente veamos a un hombre que comience a disentir en alguna de las políticas que aplicó Evo y puedan tener en el futuro ciertas diferencias en la visión y el manejo del Estado. Sí, Manuel, tú explicaste ahora un punto interesante sobre el presidente electo de Bolivia, Luis Arce. Ahora, él con sus grandes conocimientos de economía, bueno, él fue ministro de Economía del gobierno de Evo Morales. Entonces, ese conocimiento del capitalismo, como te acabas de explicar, pudo él entonces hacer una mezcla y adaptarlo a un gobierno progresista a tal punto que logró impactar en el aspecto económico. Uno de los grandes logros de Evo Morales fue sacar más de 3 millones de bolivianos de la pobreza extrema. ¿Y tú crees que esto fue lo que provocó esa confianza en el electorado para entonces que el partido más volviera al poder? Mira, hay diferentes factores. Evidentemente que Evo Morales conserva un poder importante en Bolivia. O sea, y Evo Morales apoyó abiertamente a Luis Arce, abiertamente lo apoyó. Pero también Luis Arce, como decía, es un hombre que tiene mucho prestigio como profesional y como político en Bolivia. Y además, el caso de David, ¿verdad? Choquehuanca es un político fino que viene del sindicalismo, el vicepresidente electo, ¿verdad? También es un hombre que fue ministro de Relaciones Exteriores. O sea, si ustedes buscan, por ejemplo, que es el modelo que se está dando, diferente a lo que pasó aquí, el MAS también, a pesar de salir del poder, no se dividió en ningún momento. Eso le posibilitó mantenerse, ¿verdad? Digamos que unificado en una sola política de oposición, resistir los embates porque el gobierno interino lo enfrentó al MAS en todas sus dimensiones, pero como el partido se mantuvo unificado, no hubo esa fracturación, pudo regresar al poder hoy con mucho vigor. O sea, 53% fue lo que sacó Evo en su primera elección. Entonces yo pienso que todos esos elementos que estoy describiendo fueron los que influyeron, ¿verdad? Además de eso, el manejo de la pandemia del gobierno interino ha sido un desastre
tan parecidos a Estados Unidos, quizás, ¿verdad?, en menor dimensión la cantidad de muertos, pero ha sido un desastre en el manejo o sea, no aparecían allí los kits para atender a las personas, una corrupción ligada a la compra de estos kits, o sea, un desastre. Y todos esos elementos se conjugaron y dio al traste, ¿verdad?, con los que estamos recibiendo hoy. Hay un solo elemento que le va a dificultar a Lucho Arce, ¿verdad?, quizás desprenderse así de manera abrupta de Evo Morales, y es el tema de haber el partido conseguido mayoría en ambas cámaras y en grandes estamentos también de poder. Entonces yo sé que el partido va a presionar mucho a Lucho para que no se distancie así de las políticas de Evo, porque Evo es el líder del MAS, sin duda alguna que lo es. Hablemos de Estados Unidos. Se acerca noviembre, una campaña en medio de esta situación de COVID, incluso uno de los candidatos, como es el presidente Donald Trump, que dio positivo, él y su esposa en todo este proceso, jurado en un proceso, si se quiere, un tiempo récord de esta enfermedad. Pero perdón, Joe Tron y frente, Aladino van cerca, yo creo. frente a Joe Biden. Hablemos del voto latino, hablemos de la crisis propia de los hechos, del ajusticiamiento de hombres negros en Estados Unidos y todo este tema. ¿Cómo visualizas que va a ser este proceso? Miren, Estados Unidos de por sí, como ustedes saben, ¿verdad?, es una democracia sumamente compleja en términos electorales, la más compleja del mundo, porque es un sistema bicéfalo, ¿verdad?, tanto del voto electoral como del voto popular. O sea que de por sí ya Estados Unidos es una democracia compleja. Entonces, a esa complejidad se le agrega un candidato que es sumamente complejo y difícil también, como es el caso de Donald Trump, ¿verdad? O sea, digamos que es un proceso electoral sumamente atípico. Con un Yo candidato hay atípico. encuestas, pero muy demasiado atípico, yo diría. Entonces, miren, a pesar de que hay encuestadoras que han estado dando de manera muy consistente ya hace más de un año, o digamos casi un año, todo el proceso de la pandemia, al ex vicepresidente Joe Biden como amplio ganador de las encuestas, yo no me atrevería a coincidir con eso. Primero porque ya tenemos una experiencia, digamos que todos los consultores políticos que apostábamos a las cosas políticamente correctas, quedamos muy mal parados en 2016, ¿verdad? A pesar de que ya 3 días antes yo sabía que Hillary iba a perder por un elemento muy particular. Y es que todas las encuestas daban a Hillary con una amplia ventaja por encima de Trump, y 3 días antes le dieron un empate técnico. O sea que se veía claramente que venían manipulando las encuestas. Eso es imposible de que un cambio tan brusco así en poco tiempo. Entonces, ustedes saben que Trump se ha tirado de enemigo a todo el mundo, sobre todo a los medios de comunicación. En Estados Unidos pasa igual que en República Dominicana. Las encuestadoras de mayor impacto, de mayor poder, quienes las patrocinan son los medios de comunicación. Solo la cadena Fox, que por razones, ¿verdad?, conocemos, en una empresa abiertamente republicana, se ha mantenido al lado de Trump. Después Trump solamente ha tenido a Twitter a su favor. Entonces, ustedes saben, la política es una lucha de intereses aquí y en Sri Lanka y en toda parte del mundo. O sea, entonces esa gente tiene sus intereses también. Yo no dudo que dentro de las ventajas que sí tiene Biden, también esté amplificando esas ventajas. Yo no lo dudo. Que Trump es un candidato muy fuerte, hay que decirlo, ¿eh? Yo estoy apostando a que pierda, pero es una realidad que es muy fuerte, sobre todo en el voto duro. Ahora, hay elementos que sí indican que Trump puede perder las elecciones. ¿Por qué? Primero, si ustedes ven a Trump en este mes, Trump ha ido 3 veces a la Florida en este mes. Solo en este mes ha ido 3 veces. Y hasta bailó inclusive. Claro, ha tenido que hacer de todo en los últimos días. Ese es un elemento, porque la Florida, miren, las últimas 2 elecciones, solo en 1992, pero las últimas 2 elecciones, todo el que ha ganado ha tenido que ganar la Florida, porque es un estado muy determinante, es uno de los estados pendulares, como le llaman ellos, ¿verdad? O estados bisagras. Los estados bisagras es lo que importa aquí, porque esos estados, ¿verdad?, esos safe states, los estados que son duros, que son por naturaleza demócratas, son por naturaleza republicanos, eso no importa mucho. Aunque sí ahora hay un elemento importante. Por ejemplo, el caso de la Florida.
han aparecido varias encuestas en la que Joe Biden está peleando cabeza a cabeza con Trump en la Florida. Las visitas de Trump en la Florida indican que eso es real, porque si no, no va a ir 3 meses a un solo estado cuando hay 50, ¿verdad? Entonces, también, por ejemplo, el caso de Texas, Biden ha aparecido muy pegado en Texas en diferentes encuestas con Trump. Eso es prácticamente imposible de pensarlo, porque ese estado ha sido históricamente, ha sido republicano, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿quiénes importan? Arizona, Colorado, Virginia, Pensilvania, Carolina del Norte, Iowa, Ohio. O sea, esos son los estados que importan porque son los llamados estados pendulares. O sea, ahí nadie puede adjudicarse, yo soy el líder. Nadie puede hacerlo. Entonces, la verdad es que Trump se ha visto, inclusive tuvo que variar el discurso. Fíjense que ya no tiene el discurso de él ser el gran ideólogo, ¿verdad? Del modelo económico de Estados Unidos, del gran crecimiento económico. No. Ha tenido que variar ahora a decir que Biden y Kamala Harris quieren imponer el socialismo en Estados Unidos. Eso da risa, de verdad que sí, porque Biden es un hombre que todo el tiempo ha sido, en sus 43 años de carrera, ha sido un alfil de Wall Street. Si hay un hombre que representa a Wall Street en su justa dimensión, es Biden. Eso vamos a estar claros en eso. O sea, pensar en un Biden socialista, eso da risa. Entonces, Trump en ese escenario, a pesar de ser muy fuerte, Trump la tiene difícil ahora. Pero hay que decir, señor, Estados Unidos es un país meramente reeleccionista, igual que República Dominicana. O sea, solamente para que tengan una idea, por ejemplo, el caso de Jimmy Carter, el caso de George Bush, el caso de Gerald Ford, el caso de, creo que Walker Herbert, creo esos 4 presidentes han sido los únicos que en los últimos 130 años no han logrado reelegirse. Solo 4 presidentes no han logrado la reelección. Entonces, Estados Unidos es un país meramente reeleccionista, pero la verdad es que el papel que ha jugado Trump en esta pandemia ha sido un desastre. O sea, yo pienso que la mayoría de esos muertos, y ojalá no cometa yo un exabrupto con eso, una gran cantidad, vamos a decir que una gran cantidad de vidas se ha perdido en Estados Unidos por la imprudencia y la forma errática de este hombre abordar este problema. Primero porque desde un principio comenzó a jugar con el dolor de la gente, a burlarse de esto, y eso no es perdonable, es lo primero. Y segundo, evidentemente, como usted señalaba, esta persecución, por llamarle de alguna forma, él mismo en su debate se negó a condenar ese radicalismo, ¿verdad? Esa supremacía blanca en contra de estos ciudadanos. Esto ha destapado las crispaciones que siempre ha habido en Estados Unidos. Y yo pienso que Trump, bueno, hoy mismo un ex senador del Partido Republicano decía que el Partido Republicano tiene que volver a creer en algo. El Partido Republicano no puede ser odio y resentimiento. Eso no es un partido. Entonces, fíjense, por ejemplo, Trump tiene un problema serio dentro de su partido. Por ejemplo, fíjense, ustedes no han visto a los Bush apoyando a Trump. De hecho, salió un rumor hace unas 2 o 3 semanas de que el expresidente George Bush iba a apoyar a Biden públicamente. Eso circuló, eso es una hecatombe en Estados Unidos. Evidentemente, él no puede hacer eso. Digamos que los Bush son los mismos que son los Clinton en el Partido Republicano. Pero solo el silencio y no salir a apoyarlo públicamente indica claramente que no lo están apoyando. Y entonces Trump perder, ahora mismo se ha estimado que entre un 6.5 y 7% de los republicanos tradicionales no están apoyando a Trump. Y en un escenario tan complejo como este, con la alta popularidad que tiene Biden, sobre todo Kamala Harris, que es un fenómeno de popularidad, yo pienso que si Trump pierde ese 7% en las elecciones, le va a ser muy difícil ganar las elecciones. Pero Trump no se puede descartar, Trump es un caballo de batalla, es un hombre que logra mediatizar los medios, pero una cosa increíble, señores. O sea, Trump logra armar un helvedero político con un Twitter. Eso no lo hace ningún líder en el mundo, esa es la verdad. O sea, uno quizás disiente de la política de él, pero Trump es un genio de poner la agenda política. El hombre maneja el clima de opinión pública, eso es la verdad. También. Antes, que todos sabemos que no surgió efecto cuando Trump fue electo en las pasadas elecciones. No surgió el efecto porque no impactó
y todos sabemos los resultados. Ahora, ese tema ahora, ¿pudiera surgir el efecto esperado por los demócratas? Mira, en principio no te escuchaba bien, no te escuchaba Exacto. bien Sí, en sí, principio. sí. El ¿Me puedes tema, repetir? el tema, Manuel, de los inmigrantes, que todos sabemos que no surgió el efecto en contra de Trump en las elecciones pasadas. Ahora, este tema, el tema migratorio, los inmigrantes, el tratamiento que le ha dado Trump, cómo piensa Trump en torno a esto, ¿pudiera surgir efecto ahora en estas elecciones? Mira, primero decirte que los inmigrantes todavía siguen siendo minoría, o sea, hay que decirlo, ¿eh? O sea, la complejidad que tiene las elecciones de Estados Unidos, el sistema electoral, hace muy difícil que una minoría pueda decidir quién va a ser presidente y quién no. Porque tú te fijas, por ejemplo, el estado de Nueva York. El estado de Nueva York, prácticamente todos los que están ahí son latinos. Claro, ahí sí van a ganar los demócratas sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo. Ahora, no pasa así en otros estados, pero ahora y debo decirte, ¿verdad? Para ser un tanto objetivo, hay mucha gente que estuvo en contra de Trump, que es hispano, en el proceso pasado, que ahora le está apoyando. Yo conozco muchos dominicanos, inclusive, que apoyan a Trump y antes lo despreciaban. Pero la realidad es que él mismo se ha encargado de profundizar esa división y esa animadversión que le tienen los hispanos, porque el hombre evidentemente, Trump es un racista, a la clara, eso no se puede ocultar. Entonces, pero yo pienso que ahora sí van a votar más hispanos que la otra vez, eso sí. De hecho, este proceso de pandemia ha hecho que ese voto anticipado, ¿verdad? Que te mandan tu boleta a tu casa por correo, Sí. ustedes saben, hay que decirlo, claro, aunque suene feo, el hispano, sobre todo vamos a decir el dominicano, el nuestro, tiene un problema de movilidad, para no llamarle, ¿verdad? No llamarle otra cosa, quiere que todo le llegue a la puerta de su casa. Y entonces el voto anticipado, que si ustedes se fijan, es al voto al que Trump le está corriendo, porque Trump sabe lo que significa eso. Por lo regular, fíjense ahora, los demócratas están votando, la mayoría de ellos, de manera anticipada con las boletas. Sin embargo, vimos a republicanos haciendo filas de 6 horas, sin importar a que se infectaran. Entonces, ese es un elemento que puede ayudar a incrementar ese voto hispanoamericano y sobre todo latino. El Sí. tema de que las boletas le lleguen a su casa, que ellos no tengan que hacer mayores esfuerzos para despreciar a Trump. Eso yo pienso que Sí. va a ayudar. Manuel, conversaba esta mañana conversaba con una amiga y le pregunté sobre las expectativas de las elecciones y ella me dijo algo. Mira, ella reside en Nueva York, me dijo, mira, los latinos vamos a votar por Biden. Ella me dijo, por Donald Trump va a ganar las elecciones. ¿Qué te parece esto? Mira, ese es un elemento muy poderoso en política, ¿eh? O sea, en política tú mides en un estudio de mercado no solamente por quién tú vas a votar, quién cree la gente que va a ganar, es un elemento determinante. ¿Por qué? Porque el voto de cola se pega ahí. El famoso voto de cola es aquella gente que llega a la fila y empieza el rumor y ellos entienden que deben votar por el que ellos creen o el que dice la gente que va a ganar. No tienen una decisión, sino que es un voto de cola que se mete, digamos, en el timing, ¿verdad? En el run run del momento, y eso es importante. Por eso yo te he dicho, te decía a ustedes, que no me atrevo a descartar a Trump. Claro, están las condiciones dadas para perder, tiene una situación muy difícil la tiene, todas las encuestas lo dan perdedor. De hecho, estados donde se entendía que ya él podía ganar con mucha facilidad, hoy está peleando, ¿verdad? Y en algunos ha perdido la simpatía, pero yo no me atrevo a descartar a Trump. O sea, Trump tiene también posibilidad de ganar, porque Trump es un hombre que ha hecho para los gringos, ¿verdad? Para el gringo nativo, para ese gringo radical, Trump ha hecho lo que ellos esperaban. Además de eso, no olviden que Trump es la máxima representación de lo que es el gringo, de lo que es el gringo latino, ese gringo que carece de educación, que está en las factorías, que está en los campos, que está allí. O sea, Trump es eso, lo que son ellos, Trump es la representación política de eso. Y ellos son mayoría, o por lo menos lo eran, hasta hace un tiempo. Trump sigue apostando a ese voto. No ha querido buscar en otros nichos. Pero él la tiene bastante difícil, eso sí se lo puedo decir. Manuel, el voto duro contra el abstencionismo
en los Estados Unidos. Hemos escuchado nosotros nos criamos escuchando que en Estados Unidos, de manera histórica, pues la gente no se motiva mucho a votar. Entonces, yo quiero que me analices esto, un voto duro contra un abstencionismo, cómo esto pudiera inclinar la balanza hacia uno u otro candidato. Mira, esa pregunta es importantísima. Históricamente, los ciudadanos en Estados Unidos no se ven motivados por esto, por dos razones fundamentales. Primero, por la complejidad del propio sistema electoral, el hecho de tú saber que yendo a votar por el partido que a ti te parezca, tú no vas a tener quizás la posibilidad de decir quién es presidente y quién no, como pasa aquí, que tú dices cada voto cuenta. En Estados Unidos no es verdad que cada voto cuenta, solo en Nebraska, ¿verdad? Y en Maine, cada voto cuenta, porque allí se dividen los colegios electorales. En lo demás, no. Lo importante allí es ganar estados y no votos. Si fuese así, Hillary fuera la presidenta hoy. Claro. Entonces, ese es un elemento desmotivador del voto, ese primero. Y segundo, que no está esa dependencia de gobierno alguno. O sea, en Estados Unidos pueden llegar los demócratas, pueden llegar los republicanos, pueden llegar los independientes, y todo el mundo en Estados Unidos está sometido al establishment. Fíjense que el propio Trump llegó privando, ¿verdad?, en que tenía una agenda particular y que el trumpismo era lo que había, ya no había ni republicanismo ni nada de eso, y lo aquietaron en el camino, hasta lo sentaron en el banquillo de los acusados, ¿verdad?, un juicio político. Y Trump ahora, hay que decirlo, Trump es un político totalmente diferente a lo que era en 2016. Cuando ustedes ven a Trump bailando hoy, dando entrevistas, un hombre que odiaba a la prensa y todo eso, que lo de él era Twitter y él mismo llama a la prensa para darle entrevista. Estamos hablando de un político ya depurado en el tiempo, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? El no tener esa dependencia directa, quizás como tenemos los latinos, que los latinos creemos que si un gobierno llega, el PLD, el PRM, el PRD cualquiera, automáticamente nuestra vida también va a cambiar de estatus. Claro. Eso creemos nosotros. En Estados Unidos no existe eso. O sea, en Estados Unidos la gente se faja a trabajar y los proyectos que hace los hace sobre la base de su trabajo. Eso ha influido en ese abstencionismo. Ahora hay un elemento particular. ¿Cuál es? Es que la crisis de la pandemia ha hecho que la economía de todo el mundo se colapse. Y una parte de esa crisis, una parte de esa situación, evidentemente que la tiene el presidente de turno. Entonces, el mismo que ayudó al crecimiento económico, para qué decirlo, mejoró mucho la economía en su gobierno, también es el mismo que ayudó a profundizar los embates de esta crisis. Eso yo pienso que puede ayudar también a que una parte que antes se quedaba sentada, pues ahora se movilice. Quizá no en la dimensión que uno espera, pero más gente yo pienso que va a votar y se va a interesar más por el proceso electoral, porque ahora su economía directa está viendo afectada por decisiones de un gobierno. Pero Manuel, que mereces que estemos juntos nueva vez, porque se quedó una pregunta para mí importante. Decías, bueno, lo interno en Estados Unidos no cambia mucho que sea demócrata o republicano, pero en el caso de la política exterior y con relación a otros países, de manera muy particular República Dominicana, con el tema China, ¿cuál sería la diferencia básica entre un manejo republicano y demócrata en torno a esos temas? Pero serán ya en una próxima ocasión. Siempre agradecerte lo interesante que es conversar contigo, y nada, siempre se aprende mucho. Yo honrado de estar con ustedes. Ustedes saben que estamos a sus órdenes, ¿verdad? Lamentando los problemas técnicos del inicio, pero muy Nos solventamos. Si no has visto una película, me voy a tomar la libertad de recomendártela, Vianney, Manuel y los amigos que nos acompañan. Es El Juicio de los 7 en Netflix. Es... Okay, lo puedo ver. Véanla y después me mandan a ver qué le pareció. Vianney, hemos llegado al final de este espacio. Así es, Manuel, gracias por haber estado con nosotros. De esta manera finalizamos hoy el Tribunal de la Tarde, invitándolos a que nos acompañen mañana, cuando estaremos con ustedes de 4 a 6 de la tarde por Telefuturo Canal 23. Pasen todos feliz resto de la noche.